La historia comienza con todos los animales de la selva acudiendo al llamado del rey Simba, quien junto a Nala celebran la llegada de un nuevo cachorro que continuará el ciclo de la vida. Mientras Nala se prepara para el alumbramiento, Simba confía a Timón y Pumba el cuidado de su hija Kiara. La pequeña, asustada por una tormenta que se aproxima, recibe calma de su padre, quien la dejó bajo la custodia de sus inesperables amigos. Para entretenerla, Timón y Pumba le cuentan una versión exagerada de cómo vencieron a Scar. Entre bromas y contradicciones, la tormenta estrella con fuerza, causando miedo no solo en la cachorrita, sino también en sus cuidadores. Es entonces cuando aparece Rafiki, el sabio consejero, quien tranquiliza a Kiara y le enseña que así es como un árbol fuerte resiste el viento gracias a sus raíces. Le explica que sus padres están en la tierra de alumbramiento trayendo una nueva bendición para el reino. Aún con temor, Kiara confiesa que solo quiere que la tormenta pase para poder ser valiente. Rafiki le recuerda que incluso su padre Simba, cuando era pequeño, también sentía miedo, pero Mufasa lo llevó a la cima de una montaña para enseñarle a rugir y así descubrir su coraje. Inspirada, Kiara escucha cómo Rafiki empieza a relatar la historia de Mufasa, un león que transformó para siempre la vida de todos en la selva. La historia de Mufasa empieza mucho antes de convertirse en el gran rey león. Todo arranca en una época difícil, más de 20 lunes sin lluvia, hasta que un día los cielos se abrieron y la vida volvió a florecer. Su padre lo llevaba de cachorro a contemplar la luz del horizonte, hablándole de un lugar soñado llamado Milele para siempre, un reino lleno de vida, agua y abundancia. Mufasa y su familia disfrutaban de la primera lluvia, corriendo entre los animales cuando de pronto lo que parecía una bendición se convirtió en tragedia. Una corriente los arrastró y aunque su madre logró escapar, su padre luchaba desesperado por salvarlo. Logró llevarlo a un lugar seguro, pero para reencontrarse con su madre, Mufasa debía dar un salto. El miedo lo paralizó y ese instante fue suficiente. Un elefante rompió el muro de agua y lo arrastró lejos, muy lejos de sus padres. A la deriva sobre un tronco, perdido y solo, el pequeño conoció a Taka, quien le advirtió del peligro de los cocodrilos. Juntos intentaron sobrevivir hasta que apareció Eshi, la madre de Taka, quien los salvó, aunque sabiendo que Obasi no aceptaría fácilmente a un extraño en la manada, decidió tener compasión de Mufasa y llevarlo con ellos. Y aquí está la enseñanza. La vida de Mufasa, incluso antes de ser rey, estuvo marcada por pruebas, pérdidas y encuentros inesperados. A veces, lo que creemos que es nuestro fin, una tormenta, una caída, un río que nos arrastra, es solo el comienzo de un camino que nos llevará a nuestro destino, porque incluso en la soledad y el miedo siempre aparece alguien o algo que nos recuerde que no estamos solos. Cuando Mufasa llega a la manada de Obasi, el líder lo rechaza inmediatamente, no soporta a los forasteros. Mufasa, con la inocencia de un cachorro, responde que no es un extraño, sino un buen corredor. Obasi lo toma como un reto y propone una carrera. Si gana Taka, Mufasa deberá irse. Si gana Mufasa, podrá quedarse. La competencia inicia, pareja y dura. Obasi intenta frenar a Mufasa, pero gracias a Eshi, él logra seguir. Y en medio de esa carrera ocurre algo inesperado. Taka, que siempre había deseado un hermano, decide dejar que Mufasa gane. Así, Mufasa consigue un lugar en la manada, aunque bajo las órdenes de quedarse con las hembras. Con el tiempo, los dos cachorros se hacen inseparables, soñando con ser hermanos de verdad, pero Mufasa sigue extrañando a sus padres, y mientras crece junto a Eshi aprendiendo a cazar, siente que no encaja del todo. Un día, frustrado, confiesa que tal vez es mejor ser como un mendigo antes que cargar con responsabilidades. Sin saberlo, Taka lo escucha y sus palabras lo hieren profundamente.
La historia avanza y de repente el peligro llega. Una manada de leones blancos ataca. El miedo se apodera de Taka, que huye sin mirar atrás, mientras Mufasa, enfrentando su propio temor, da un paso al frente y defiende a Eshi con valentía. Y aquí está el punto. En la vida siempre hay un momento en el que nos enfrentamos a esa carrera, a ese salto o a esa batalla. Algunos huyen, otros se quedan, pero lo que nos define no es dónde venimos, sino lo que decidimos hacer en el instante en que el miedo golpea. Mufasa, aún siendo un cachorro perdido, eligió proteger antes que escapar, y esa elección es lo que lo acercó poco a poco a convertirse en un rey. Obasi escucha el relato de Mufasa y aunque agradece su valentía, no logra confiar del todo en su advertencia sobre los leones blancos. El joven león, sin embargo, está seguro, la amenaza es real. El explorador lo confirma y anuncia que el ataque llegará al amanecer. Obasi entiende entonces que el deber de un rey no es aferrarse al trono, sino asegurar la vida de su descendencia. Por eso ordena a Taka y a Mufasa huir juntos. Mufasa, dividido entre el deber y el corazón, confiesa a Eshi que no quiere irse porque ella es su hogar, pero ella le recuerda que a veces el amor verdadero también implica dejar ir. Así, junto a Taka emprenden un camino incierto. Mientras tanto, el enemigo avanza. Kiros, el líder de los leones blancos, proclama que no puede haber dos reyes y reclama todo para sí. La batalla comienza y Taka quiere regresar con su padre, pero Mufasa lo convence de que ahora son hermanos y deben seguir adelante. La huida los lleva hasta un precipicio. Allí, acorralados, Mufasa se enfrenta a Kiros y asume la culpa por la muerte de su hijo, protegiendo a Taka. El destino, sin embargo, lo arrastra al río, donde entre cocodrilos y corriente luchan por sobrevivir y lo logran, porque la vida siempre encuentra un respiro para los que aún tienen camino por recorrer. En medio de la confusión aparece una nueva figura, Sarabi, una princesa que también lo ha perdido todo a manos de los mismos enemigos. Ella y su inseparable compañero, la torpe pero leal Zazu, se cruza con los hermanos en lo que parece más que una coincidencia. Y así, entre la pérdida, el miedo y la incertidumbre, la historia nos recuerda algo profundo. No siempre elegimos las pruebas que enfrentamos, pero sí podemos elegir con quién caminar ese camino. Y en ese momento, Mufasa y Taka descubren que ser hermanos no era cuestión de sangre, sino de decisión. En medio del hambre y la incertidumbre, Mufasa, Taka y Sarabi se cruzan con Rafiki, un mono rechazado por los suyos por creer demasiado en sus sueños, pero Rafiki, lejos de amargarse, les muestra algo que pocos entienden. A veces el que parece más débil es el que guarda la fuerza más grande. Con sus palabras sabias y su seriedad frente al peligro, despierta la atención de los jóvenes leones. Él también camina hacia Milele, guiado por sus visiones por la esperanza de reencontrarse con su hermano. Mufasa, entre sueños de su madre y el miedo a enfrentarse a su propio reflejo, encuentra en Rafiki un espejo incómodo pero necesario, porque el mono no solo le habla de visiones, le enseña que no hay que temerle al agua, ni a lo que refleja, ni siquiera a los sueños. En el fondo, le recuerda que los miedos no se vencen huyendo, sino mirándolos de frente. El viaje continúa, y aunque Sarabi desconfía, Mufasa la ayuda a descubrir sus propios dones como cazadora, confirmando que el instinto también puede ser un faro en la oscuridad. Entre ellos empieza a florecer sentimientos, mientras Taka, inseguro, busca el consejo de su hermano para acercarse a la leona que le gusta, y Mufasa, con paciencia, le enseña algo sencillo pero profundo. No se trata de aparentar, sino de escuchar, de ser auténtico, de oler las flores y hablar desde el corazón. Mientras tanto, Kiros y los leones blancos siguen su rastro, pero lo que para los jóvenes es miedo, para Kiros es emoción, porque la caza no solo se trata de fuerza, también de juego.
Y en ese contraste de caminos, la historia nos deja una lección. Los grandes viajes no se miden por la distancia recorrida, sino por lo que uno descubre de sí mismo en el trayecto. Taka, lleno de nervios, intenta acercarse a Sarabi, siguiendo los consejos de Mufasa. Al principio parece torpe, pero cuando menciona las flores, logra arrancarle una sonrisa. Justo en ese momento, una estampida de elefantes se cruza en su camino y con ellos la amenaza de los leones blancos. Sarabi, con valentía, lanza un panal de abejas para distraerlos. La estrategia funciona, pero no sin costo. Ella queda herida y Taka, dominada por el miedo, se esconde. Mufasa corre a salvarla y más tarde, en un intento por proteger a su hermano, le dice a Sarabi que fue Taka quien la rescató. Sin embargo, la tensión entre Mufasa y Sarabi crece. Es Rafiki quien corta la discusión, recordándoles que su objetivo es Milele, ese lugar que no es solo un destino, sino una promesa de esperanza. En el presente, Rafiki explica a Kiara que muchas veces el rechazo de los demás puede llenarnos de resentimiento, pero lo importante es elegir no dejar que eso nos consuma, y en esas palabras, Kiara descubre que la verdadera fuerza está en no permitir que el dolor nos convierta en lo que tenemos. Mientras tanto, los jóvenes continúan su viaje. El frío de la nieve se vuelve un nuevo enemigo y sus huellas podrían delatarlos ante los leones blancos. Es entonces cuando Zazu, con sus alas, borra el rastro en el hielo, dándoles un respiro. Sarabi reconoce la astucia de Mufasa y entre ellos comienza a encenderse una conexión más profunda, una chispa que Taka observa como desagrado. La travesía es dura. Rafiki se debilita en la nieve, pero Mufasa, sin pensarlo, lo carga sobre su lomo y es en ese gesto de fortaleza y ternura donde Sarabi recuerda la verdad. Aquel que la salvó en la estampida no fue Taka, fue Mufasa. Porque al final, la vida siempre revela quién realmente camina con valentía y quién solo se esconde en la sombra. Mufasa, preocupado por el largo camino y la falta de alimento, recibe de Sarabi unas palabras que cambia todo. Ella le recuerda que fue él quien realmente la salvó en la estampida y que el destino lo está llamando a ser rey. Mufasa insiste en que el verdadero rey es Taka, pero Sarabi lo mira a los ojos y le dice: «No, Mufasa, el destino te eligió a ti». Taka, escondido, escucha todo, y lo que para Mufasa era amor sincero, para Taka se convierte en una daga en el corazón, sintiéndose traicionado, lleno de rabia y recuerdos de todo lo que había hecho por su hermano. Termina cayendo montaña abajo, justo en las garras de Kiros y los leones blancos. Allí, Taka toma una decisión que marcaría su vida, reniega de Mufasa, se ofrece como aliado de los enemigos y acepta unirse a Kiros, rindiéndole lealtad a un rey que no era de su sangre. De vuelta con Mufasa, Taka regresa fingiendo cansancio y agradecimiento, pero en secreto va dejando rastro para que los leones blancos puedan encontrarlos. Y en el presente, Rafiki explica a Kiara que el corazón de Taka no nació malvado, simplemente se rompió, y cuando el corazón se rompe, si no se sana, puede llevarte a los peores lugares. Finalmente, Mufasa y su grupo llegan a Milele, y el lugar no era un mito, era real, verde, lleno de vida, elefantes, jirafas, todos los animales convivían en armonía. Incluso Rafiki reconoce el árbol que tantas veces vio en sus sueños, confesando que el hermano al que buscaba siempre había sido Mufasa. Pero la paz no duró mucho. Kiros y sus leones blancos irrumpen en Milele. Ante todos los animales anuncian que no vienen por ellos, sino por Mufasa, y es allí donde el joven león da un paso al frente, inspira a todos y les dice que no deben rendirse, que aunque sean menos, aunque el miedo los consuma, deben luchar, y él mismo se prepara para enfrentarse a Kiros con el corazón de un verdadero rey.
porque al final ser rey no es una corona ni un título, es la capacidad de ponerse al frente cuando todos los demás tienen miedo. Mufasa finalmente se enfrenta cara a cara con Kiros y es allí donde descubre la verdad. Su hermano Taka lo había entregado a los leones blancos. Mufasa, sorprendido y con el corazón herido, le pregunta por qué y Taka le responde que lo hizo porque siempre se sintió desplazado, que todo lo que le pertenecía como hijo del rey siempre fue arrebatado por Mufasa, su madre, su padre, incluso Sarabi. El combate comienza. Mufasa logra derribar a Kiros, pero son demasiados y debe buscar ayuda. Sarabi, mientras tanto, convence a las demás leonas de luchar, recordándoles que el futuro de sus cachorros depende de ellas, y es entonces cuando Mufasa reúne a todos los animales de Milele para darles un discurso que cambiaría todo. Les recuerda que cada ser, por pequeño que parezca, tiene un lugar en el ciclo de la vida y que juntos son más fuertes que cualquier enemigo. Inspirados, todos los animales se unen a la batalla. Mufasa vuelve a enfrentar a Kiros, pero las leonas blancas lo lanzan por un precipicio. Herido, pide ayuda a Taka, pero quien aparece es Kiros para seguir el combate. Es en ese instante donde Taka, al ver a su hermano en peligro, se atraviesa y recibe una herida en el ojo que lo marcaría para siempre. Por primera vez, los dos hermanos luchan juntos. La pelea llega a su clímax, cuando la cueva se derrumba y Kiros es aplastado bajo una roca. Mientras tanto, Mufasa logra sobrevivir gracias al recuerdo de las palabras de su madre. Taka, a pesar de todo, salva a su hermano del agua, pero después se marcha solo, dejando una herida más profunda que la física. De regreso, todos los animales se inclinan ante Mufasa y lo proclaman rey. Él, humilde, dice que no lo merece, que no busca poder, pero Rafiki le recuerda que ser rey no es cuestión de sangre, sino de acciones, porque no se trata de lo que eres, sino en lo que te has convertido. Mufasa, ya proclamado como rey, sorprende a todos con un gesto de humildad y amor. Asegura que siempre habrá un lugar para su hermano, pero también aclara que jamás volverá a pronunciar su nombre. Es entonces cuando Taka, marcado para siempre por la herida que cambió su destino, decide llamarse a sí mismo Scar, una palabra que no solo lo define, sino que lo condena a recordar lo que hizo. Porque al final, esta no es la historia de un rey, es la historia de cómo el amor, el sacrificio y la unión puede dejar una huella que trascienda generaciones. Las cicatrices cuentan historias, y Mufasa nos enseña que el verdadero poder no está en la sangre, sino en lo que elegimos ser.